Ayer decíamos a la luz de la liturgia de la palabra que no es posible una palabra sin acción, que se necesita que la palabra que sale de Dios para fecundar en nuestra vida se haga vida. La acción de la palabra de Dios o el accionar de la palabra de Dios es lo que nos permite a nosotros dar testimonio. Y hoy en la liturgia de la palabra encontramos una palabra clave. Y es una palabra clave no solo en la liturgia de la palabra de Dios hoy, sino en todo el tiempo de la Cuaresma, de manera especial, pero también en el marco de este año jubilar. Pero es una palabra clave también para el transcurrir de nuestra vida, para nuestra cotidianidad. Y es la palabra conversión. Conversión. La palabra conversión implica dejar para empezar. Eso implica la palabra conversión. Por tanto, la conversión es una transformación de vida. Es una transformación de vida que no podemos hacer solamente con nuestras fuerzas o por nuestras meras fuerzas. La transformación en nuestra vida la lleva a cabo Dios. Lo que sí necesita Dios de nosotros es que le cedamos, se lo permitamos, nos dispongamos. Por eso la conversión requiere de mucha humildad, de mucha sencillez. Porque para que Dios pueda acontecer, Dios pueda obrar, Dios pueda actuar, Dios necesita que lo dejemos ser Dios en nuestra vida. El signo, por tanto, el signo que testimonia en nuestra vida que verdaderamente nosotros estamos experimentando el tiempo de la Cuaresma, o que nosotros estamos experimentando el año jubilar, o que nosotros estamos experimentando la salvación de Dios en nuestra vida, el signo es la conversión. Si no hay conversión, no hay salvación, hermanos y hermanas. Si no hay conversión, no hay salvación. Y miren qué especial una liturgia de la palabra de Dios hoy, en la primera lectura, en la que se narra esta historia de Jonás. Y qué especial, hermanos y hermanas, uno escuchar a un rey, a un gobernante que convoca a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque se está en un momento de tribulación. Y él convoca a todo su pueblo y lo convoca para que acepten la invitación que está haciendo el Señor. Y la invitación que está haciendo el Señor es la invitación de la conversión. Un gobernante. ¿A qué le corresponde a un gobernante convocar? Convocar precisamente a aceptar lo que nos propone y nos ofrece Dios. Un sacerdote que también es un líder en medio de la comunidad, en este momento tiene que estar hablando de conversión. Porque también en el púlpito uno se puede aprovechar para hablar de política, para hablar de economía, para hablar de moda, para hablar de mil cosas, pero no de palabra de Dios. Y en este tiempo concreto y en este año jubilar, de conversión. Ay, pero es que esa habladera de pecado, ay, pero es que esa habladera de cruz, ay, pero es que esa habladera... No, hermanos y hermanas, esta mañana en la misa de 12 alguien se me acercó y me dijo: Padre, voy a contar el testimonio porque digo el milagro, pero no el santo. Padre, es que tengo una invitación a vivir un retiro en esta Cuaresma con un grupo X de la Iglesia Católica.
Ay, pero es que ese grupo habla mucho de pecado y todo es pecado, padre. Y les respondí, de pronto no es que el grupo hable mucho de pecado, de pronto lo que pasa en el mundo de hoy es que nada es pecado, nada es pecado. Entonces, como nada es pecado, a uno le da una piedra que le hablen del pecado, porque nada es pecado en el mundo de hoy. Y la invitación clara de la palabra, de la liturgia de la palabra de Dios en este tiempo de la Cuaresma es reconocer que somos débiles, que somos frágiles y que nosotros en nuestra naturaleza humana, aunque esa naturaleza es de debilidad y es de fragilidad, pues también nosotros no podemos olvidar que en esa naturaleza humana puede acontecer Dios, puede obrar Dios, puede actuar Dios. Nuestra vida la puede transformar Dios. Y en esa transformación de Dios en nuestra vida, ahí es donde se da el milagro, el verdadero milagro. Por eso Jesús reprende en el Evangelio de hoy a la generación perversa. Esta es una generación perversa. Piden un signo, piden un milagro, pero no se les dará más signo ni más milagro que el signo de Jonás. Haciendo memoria a lo que escuchábamos en la primera lectura, que lo vuelve y lo repite al final del Evangelio. Las personas de Nínive se alzarán en el juicio final contra esta generación perversa y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, con el anuncio de Jonás, con la evangelización de Jonás, con la invitación de Jonás, se convirtieron. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Ese uno que es más que Jonás es el signo del crucificado. Basta, o bastaría, hermanos y hermanas, con que nosotros contempláramos a Jesús muerto en la cruz para experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y ese amor de Dios en nuestra vida, o ese amor de Dios por nosotros, inmediatamente llevarnos a abrir nuestra vida para el acontecer amoroso de Dios que nos permita experimentar la conversión. Pues hermanos y hermanas, que nosotros aceptemos la invitación de Dios. A lo mejor nuestros gobernantes no nos invitan a la conversión, a lo mejor nuestros pastores muchas veces no nos invitan a la conversión, a lo mejor nuestros líderes, maestros, tutores, etcétera, etcétera, no nos hablan en este momento de conversión. Pero nosotros que estamos hoy escuchando esta palabra, viviendo esta experiencia eucarística y contemplando el misterio del crucificado en esta experiencia eucarística, sea una oportunidad para que el tiempo de la Cuaresma y el año jubilar sea abrir nuestro corazón, dejando que Dios obre y acontezca en nosotros, transforme lo que haya que transformar en nuestra vida y demos testimonio de la resurrección de Jesús en las próximas celebraciones pascuales. Que así sea.